A los demás os quiero invitar a que me acompañéis a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Si no te importa, Keila, puedes proyectar. Creo que es Keila, ¿no? Sí. Como veo una pantalla, veo que alguien está detrás de la pantalla, me imagino que es Keila. Muy bien. Y en esta mañana vamos a concluir el capítulo 9 y en cierta forma toda esta unidad, estos dos capítulos 8 y 9 que hemos estado viendo en los últimos domingos, capítulos que giran en torno a una ofrenda que se estaba recogiendo por diferentes lugares, por diferentes iglesias, una ofrenda que iba a servir para ayudar a los hermanos y hermanas en la iglesia en Jerusalén, en Judea. Una iglesia que por diferentes circunstancias estaban pasando por un periodo de extrema pobreza. Y la iglesia de Cristo no podía mirar a otro lado. Había una necesidad y todos los que pudieran querían colaborar, participar, ayudando con su dinero para suplir esas necesidades. Es lo que hemos estado viendo, capítulo 8, capítulo 9, que ya vimos los primeros versículos, y en esta mañana vamos a leer del 6 hasta el final, que dice así: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero cuando leemos la Biblia muchas veces nos encontramos con declaraciones, afirmaciones que en cierta forma son una paradoja, una contradicción o un contrasentido. Por ejemplo, a Jesús le escuchamos decir cosas como que los primeros serán los últimos. ¿Cómo es posible esto? Si son los primeros, no pueden ser los últimos. Y los últimos serán los primeros. Esto no encaja dentro de nuestra mentalidad. También Jesús dijo: el que pierda su vida, la salvará. Si la ha perdido, ¿cómo es que la va a salvar? Jesús también dice: el que se humilla será enaltecido, engrandecido. Eso parece que no entra
dentro de la mentalidad que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? O el apóstol Pablo decía, cuando más débil soy, más fuerte soy. Dirá en esta carta en el capítulo 12, cuanto más débil, más fuerte. Esto parece un contrasentido, ¿verdad? Y ahora en nuestro texto para hoy que acabamos de leer, nos viene a decir más o menos que cuanto más le damos al Señor, más nos devuelve Dios. Cuanto más le damos, en vez de restar a nuestro patrimonio, estamos sumando. Nunca perdemos cuando le damos a Dios, sino todo lo contrario, siempre ganamos. Es una enseñanza que encontramos en la Escritura en diferentes partes de ella, como en este pasaje que hemos leído en esta mañana. Obviamente no se trata de, vale, si esto es así, pues cuanto más le doy al Señor, como Él me va a dar más, voy a hacer una especie de negocio con Él. No se trata de eso. Para terminar este capítulo 9 que hemos estado viendo juntamente con el capítulo 8, dijimos que ambos forman una unidad. Pablo ahora termina recordándonos o señalándonos dos formas de dar, de ofrendar, que se oponen la una a la otra. Al igual que Dios muestra su continua generosidad para con sus hijos, Él quiere que sus hijos hagan lo mismo con aquellos que están más necesitados. Dios quiere que con gozo, con alegría, seamos generosos para aquellos que están en una situación de extrema necesidad. Y Pablo termina este tema acerca de esta recogida, de esta colecta para los pobres en Jerusalén, en cierta forma motivando a los corintios a que ofrenden y que lo hagan de manera generosa, porque cuando lo hacemos, cuando ofrendamos de todo corazón, eso tiene como resultado al menos 5 cosas, hay más que vemos en este pasaje, pero al menos 5 cosas que descubrimos acerca de nuestro Dios y que me gustaría que pudiéramos ver en esta mañana de forma breve. Las 5 las tenéis ahí. Si puedes pasar la siguiente imagen, por favor, y así ya la dejamos ahí fija. Perfecto. 5 cosas que podemos extraer de este texto que hemos leído. Por un lado, cuando tú y yo ofrendamos de la manera que Dios quiere que lo hagamos, Dios bendice al dador generoso. Dice versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, recogerá escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. Es decir, el Señor, en este caso Dios, a través del apóstol Pablo, por medio de esta imagen del mundo de la agricultura, enseña que aquel que siembra poco, pues obviamente recogerá poco. Y el que siembra de manera abundante, generosamente, pues también recogerá generosamente. En cierta forma, es probable que Pablo tuviera en mente Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25, que dice, hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da también recibe. Proverbios 11, 24 y 25. Es interesante que estas enseñanzas que tienen que ver con la ley de la siembra y la cosecha es una enseñanza que vemos en diferentes partes de la Escritura.
Quizás uno de esos textos más conocidos es también del apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, cuando él dice que Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios, porque todo lo que el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Obviamente es una ley de la naturaleza. O sea, si tú siembras tomates y además esos tomates son pequeños, vas a recoger tomates pequeños. Si tú siembras tomates grandes, vas a recoger tomates grandes. Es una ley que está ahí y vale para muchas cosas. Obviamente Pablo aquí la adapta en el terreno, en el aspecto espiritual. A través de esta analogía, Pablo compara el ofrendar con sembrar. Sembrar. Y básicamente lo hace para recordarle a los corintios y también a nosotros que cuando le damos al Señor con un corazón generoso, nunca saldremos perdiendo, nunca. Pero por el contrario, cuando somos tacaños, escasos a la hora de darle al Señor, pues obviamente lo que recogeremos será poca cosa, poca cosa. Es interesante que la palabra generosa que aparece en este versículo significa literalmente bendición, bendición. Es decir, el que recibe bendición, y continuamente los hijos de Dios estamos siendo bendecidos por Dios, el que recibe bendición debe dar en bendición. Y el que da así también recibirá del mismo modo. El Señor Jesús lo dijo con otras palabras: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Nunca, nunca, hermanos y hermanas, vamos a empobrecer por haberle dado al Señor, por haber sido generosos. Es interesante que cuando uno estudia este tema, sobre todo en el contexto del pueblo de Israel, nos daremos cuenta que Israel nunca empobreció por darle a Dios, nunca. Israel empobreció cuando dejó de darle a Dios. El Señor nos ha bendecido grandemente de muchas maneras. Obviamente en este contexto Pablo está hablando de cosas materiales, sí, pero esto también se puede aplicar a cosas espirituales. Dios bendice al dador generoso, pero además, en segundo lugar, Dios ama al dador gozoso, al que da con alegría. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y me gustaría quedarme con esta última frase. Quisiera dejar la primera parte de este versículo para dentro de 2 semanas, porque quisiera volver a este texto. Dios ama al que ha dado, motivado por el gozo, por la alegría, aquel que ofrenda no por coacción, por obligación, sino porque eso ha salido de su corazón, desea profundamente ayudar y ser de bendición a aquellos que están en necesidad. El dador alegre se deleita sinceramente por el bien de otros, por el bien de los demás. Decía también Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 8, el encargado de repartir a los necesitados, hágalo con generosidad, y el que practica la misericordia, con alegría, con gozo. Aunque obviamente Dios ama a todo el mundo, a todos los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo, a cada uno de los que estamos aquí, seamos o no seamos cristianos. Obviamente Dios tiene un amor especial para sus hijos,
para aquellos que han puesto su esperanza en Él. Pero el texto que estamos ahora mismo meditando nos recuerda que Dios tiene un amor particular, único, especial hacia sus hijos que ofrendan, dan con gozo, con alegría. Aquellos que consideran un privilegio darle al Señor sin importar la cantidad, porque para Dios lo verdaderamente importante no es tanto la cantidad que le damos, sino el por qué le damos lo que le damos, independientemente de los números. Dios ama al dador gozoso. Dios bendice al dador generoso. Dios también provee con un propósito. Y concretamente lo hizo para con los corintios y para con su iglesia en el día de hoy. Los versículos del 8 al 11, Pablo declara, afirma que Dios nos bendice con el propósito, con el fin, con el objetivo de que podamos nosotros luego bendecir a otros con lo que el Señor nos ha dado para bendecirnos. Dios bendice al dador alegre y generoso, y cuando lo hace, esa persona siempre tendrá algo que dar. Aunque hemos de recordar que esas bendiciones, vuelvo a repetir, aunque en este contexto está hablando de cosas materiales, también se aplica a las espirituales. Dios provee con un propósito. Y es posible que algunos creyentes en Corinto, como sucede en el día de hoy, se preguntaran, ¿cómo es posible que yo, si le doy a Dios de corazón, nunca me va a faltar? En vez de restar a mis recursos económicos, lo que va a suceder es que estos se van a aumentar, no a disminuir. ¿Por qué? Bueno, versículo 8, Pablo lo dice, porque Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin, con el propósito de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pablo señala en este versículo, señala que Dios es poderoso, es decir, Él es capaz de proveernos siempre de lo suficiente para cubrir nuestras propias necesidades. Nuestras necesidades, no nuestros caprichos, no aquello que nos apetece tener, sino de nuestras necesidades, como también nos provee de lo suficiente para que podamos ayudar abundando en buenas obras, dice versículo 8. El creyente que realmente quiere dar, Dios le proporcionará los recursos necesarios para que lo pueda hacer. Además, teniendo siempre, dice el versículo, en todas las cosas todo lo suficiente. Esta palabra suficiente es una palabra que describe a la persona que ha aprendido a vivir en contentamiento, contento, agradecido con lo que tiene. En cierta forma es algo de lo que Pablo nos habla en su carta a los Filipenses. En el capítulo 4, cuando Pablo declara que él había aprendido, porque es algo que se aprende. He aprendido a estar contento independientemente de cuál sea mi situación. He vivido en tiempos de pobreza y en tiempos de riqueza, dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 4. Pero independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias, yo sé vivir contento con lo que tengo. Alguien dijo en una ocasión, la verdad que he estado intentando recordar de dónde la tomé, qué misionero, qué persona dijo esta frase. Él decía, necesito muy pocas cosas para vivir. Y las que necesito
las necesito muy poco. Interesante, ¿verdad? Interesante. A menudo aquellas cosas que queremos nos hacen pensar tanto en nosotros que no nos queda para poder dar a los demás. Y Pablo nos recuerda en este pasaje que Dios provee también para que podamos abundar en toda buena obra. Versículo 8 que hemos leído. Es posible, como he dicho, que los corintios, al igual que sucede muchas veces con los creyentes en el día de hoy, nos cueste entender que cuando damos al Señor, realmente no estamos restando, estamos sumando. Y esto es cierto, hermanos y hermanas. Nunca debemos olvidar que cuando damos al Señor y lo hacemos de la manera que Él quiere, realmente no estamos perdiendo algo que era nuestro. Nuestros recursos no disminuyen porque le hayamos dado. Y esto es difícil de entender, decía un autor, un comentarista, Charles Hodge. Para creer estas cosas, basta con creer en el poder, la providencia y las promesas de Dios. Él tiene poder para hacer compatibles los dos extremos de esta paradoja que tenemos delante. El que reparte tiene más. El que reparte tiene más. ¿Por qué? Versículo 8, fijaos cómo comienza. Porque poderoso es Dios. Él tiene la capacidad de hacer estas cosas si nosotros se lo permitimos, si nosotros le dejamos. Y para respaldar precisamente estas cosas, para apoyarla, Pablo acude a la Escritura, al Antiguo Testamento, concretamente al Salmo 112, versículo 9, que es lo que encontramos en nuestro texto, versículo 9. Dice, como está escrito, Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento, Salmo 112, como he dicho. Dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. En cierta forma, Pablo de esta manera está enfatizando la responsabilidad que tenían los corintios, como también nosotros, de hacer justicia, de ser generosos con los hermanos y hermanas que están pasando por necesidad, con los pobres. Porque cuando actuamos así, seremos como el sembrador que siembra generosamente la semilla. Pablo recuerda que es Dios quien no solo provee para nuestras necesidades personales, sino también provee para que podamos ayudar a otros a suplir sus necesidades. Es Dios quien provee. Por eso versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y ese que da semilla y pan al que come no es otro que Dios, quien provee para nuestras necesidades. Y de hecho Pablo en este versículo está citando nuevamente un pasaje del Antiguo Testamento. Pablo está haciendo mención de Isaías capítulo 55 versículo 10. Y a través de este texto Pablo está recordándonos que Dios es el dueño y el proveedor de todos nuestros recursos. Y cuando digo todo, quiere decir todo. Es interesante que en este pasaje, una y otra vez Pablo, sobre todo esto que se ve aparecer en el idioma griego, utiliza esta palabra todo, toda, una y otra vez. Versículo 8 de manera especial. Es Dios quien provee para todas nuestras necesidades. Nos está recordando este versículo y al mismo tiempo nos está recordando que nosotros somos mayordomos, administradores
de lo que Dios nos ha dado. O sea, son sus recursos, no los nuestros. A nosotros simplemente se nos ha encargado que cuidemos de todo lo que Él nos da. Que si lo administramos de forma correcta, no solamente tendremos para cubrir nuestras necesidades, sino también para ayudar a otros que están en más necesidades que nosotros. Dios nos provee lo necesario para que tengamos siempre lo suficiente. Por tanto, dar a Dios a favor de nuestros hermanos y hermanas que están pasando por necesidades. Concretamente, Pablo se lo está diciendo ahora a los corintios, pensando en los de Jerusalén. Esto no nos empobrece, el dar no nos empobrece, nos enriquece. Versículo 11. Dice, ¿para qué? El propósito, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Obviamente este enriquecimiento que hace mención Pablo aquí no solamente está haciendo referencia a lo material, sino también, vuelvo a repetir, en cuanto a las bendiciones espirituales. Siempre que damos al Señor de la manera que Él quiere que lo hagamos, siempre vamos a recibir. Obviamente, hermanos y hermanas, no tenemos que ser ingenuos. No estamos aquí predicando, presentando lo que sobre todo hace unos años en muchos lugares evangélicos se estuvo proclamando, aquello del evangelio de la prosperidad. Cuanto más le das tú al Señor, Él más te va a bendecir. Y había muchos líderes, pastores, que enseñaban esto de tal manera que hacían que muchos hermanos y hermanas se empobrecieran para darlo a la iglesia. Y esos hermanos no se enriquecían. Bueno, los que sí se enriquecían eran los pastores, que se estaban aprovechando de la congregación, manipulándola, sacando textos fuera de contextos para decir lo que el texto, la escritura no dice ni enseña. Obviamente cuando Pablo habla de que ellos iban a ser enriquecidos en todo para toda liberalidad, generosidad, obviamente esas riquezas que podían ser materiales o no, podían recibirlas en el momento o no. Quizás con el tiempo o incluso quizás aquí en esta tierra no iban a experimentar esa clase de bendiciones, sino sería cuando estuvieran con el Señor en el cielo. Allí tendrían esos tesoros que habían acumulado donde nada podía corromperlos. Las riquezas, las bendiciones de Dios cuando tú y yo somos generosos, ¿las podemos ver aquí o las podemos ver allí cuando estemos en su presencia? Lo cierto es que debido a que los corintios habían sido bendecidos abundantemente y de manera material, estamos hablando, debido a que ellos pudieron dar de forma gozosa y generosa a los más necesitados, eso produjo una cascada de bendiciones en la vida de muchas personas, no solamente en la vida de los corintios, en los que ofrendaban, sino también en las vidas de aquellos que iban a recibir la ofrenda. Todo aquello terminó en un verdadero culto de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Es lo que viene ahora a recordarnos versículos 12 al 14. Dios no solamente nos provee con un propósito, sino también nos recuerda el texto que cuando actuamos, cuando ofrendamos de esta manera, Dios recibe gloria de cada uno de sus hijos. Versículo 12, porque la ministración,
es decir, la participación de este servicio, de esta ofrenda, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad, generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Aquel proyecto que había iniciado Pablo de ir por diferentes lugares para recoger una ofrenda, una colecta, que se inició, tuvo el objetivo principal, inicial, de ayudar a los santos en Jerusalén. Al final, lo que se inició con ese propósito, finalizó con un acto de adoración donde Dios fue magnificado, glorificado, exaltado. Pablo dice, versículo 12, porque la administración, este servicio, esta participación en la ofrenda, no solamente suple, o sea, fue con esa intención, suplir las necesidades de los santos de Jerusalén, sino que también produjo otros efectos en la vida, no solamente de la iglesia en Jerusalén, sino de todas las iglesias de Macedonia, Acaya y en otros lugares. Debido a la obediencia de los corintios al Evangelio de Cristo, versículo 13. Esa obediencia se manifestó cuando decidieron ponerse en marcha y apoyar, colaborar, participar en la ofrenda, algo que habían tenido aparcado durante un tiempo debido a los problemas internos en la congregación, pero ahora se habían puesto las pilas y dijeron, es el momento, obedecieron el Evangelio de Cristo, dice versículo 13. Todo esto hizo que tanto unos como otros, es decir, los que recibieron la ofrenda en Jerusalén, como los que ofrendaron, todos terminaron alabando a Dios con acción de gracias. Termina así versículo 11, fijaos cómo terminó el versículo 11, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Versículo 12, vuelve a repetirlo con acciones de gracias. Versículo 13, daban gloria a Dios. Y versículo 14, expresaron su adoración por medio de las oraciones. Todo aquel proyecto, todo aquello que giraba en torno al dinero, que como ya he dicho varias veces, puede que a alguno le dé la sensación de que estamos hablando de cosas materiales, terrenales, pero eso no es cierto cuando lo hacemos desde la perspectiva bíblica. Hay hermanos y hermanas que dicen que del dinero no debemos hablar en la iglesia. Eso es un asunto personal, familiar, que cada uno en su hogar tiene que decidir cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. En la iglesia tenemos que predicar acerca de Dios, pues hablar del dinero es hablar de Dios. Una y otra vez encontramos esta enseñanza en la Escritura. Y también en este tema, Pablo, si estamos prestando atención, Pablo lo encausa todo esto que se estaba haciendo. Tenía el propósito de darle gloria a Dios. Esa debe ser siempre nuestra meta última. Y no solamente cuando hablemos del dinero, cuando sirvamos, cuando le ofrendemos al Señor, sino en cualquier otra área de nuestra vida. Todo cuanto hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para el Señor. Ya sea que comamos o que bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Incluso en esas cosas cotidianas que hacemos cada día sin darnos cuenta, como beber y comer, hasta eso hay que hacerlo para la gloria de Dios.
Y los corintios estaban ofrendando de tal manera, juntamente con otros hermanos. Ya hablamos de los de Macedonia, capítulo 8, los primeros versículos. Lo estaban haciendo de tal manera que Dios estaba recibiendo la gloria, dice versículo 13. Qué importante es esto, ¿verdad, hermanos y hermanas? Esas buenas obras que ya ha mencionado Pablo en el versículo 8, a través de ellas, ya decíamos la semana pasada con los tesalonicenses, Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses porque, entre otras cosas, sus obras eran obras que mostraban su fe. Somos salvos por fe, no por obras. Pero una vez que hemos sido salvos, nuestra fe tiene que ser demostrada por medio de nuestras obras. Nuestras buenas obras. Versículo 8. El Señor Jesús, en lo que se conoce como el Sermón del Monte, Él dijo acerca de ti y de mí que nosotros somos la luz del mundo. Y la luz no se puede esconder. Cuando uno encendía una lámpara, no la ponía luego debajo de una cama, debajo de algo para ocultar la luz. No. La luz tenía que ser puesta en un lugar alto para que todos lo vieran. Y dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Para que vean vuestras buenas obras, esas que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Efesios 2:10. Por tanto, cuando tú y yo actuamos de esa forma, Dios recibe la gloria. Y por último, Pablo concluye estos 2 capítulos diciendo que Dios, cuando actuamos así, ofrece su don más valioso. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Y cuál es ese don? ¿Cuál es esa dádiva, ese regalo por el cual Pablo da gracias? Pues hermanos y hermanas, amigos y amigas, ese don indescriptible, inexplicable, es su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Es el don, el regalo inefable. ¿Por qué? Porque no hay palabras adecuadas ni suficiente en nuestro diccionario, en nuestro vocabulario, que pueda describir, explicar este supremo don de Dios. Jesús es el regalo que inspira todos los otros regalos. Pablo termina este pasaje que gira en torno a las ofrendas, al dinero, recordándonos que Jesús es el regalo por excelencia. Decía el apóstol Juan en su primera carta, Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9 y 10. Jesús es el supremo don. Él y solo Él, como hemos cantado, es la fuente que puede saciar nuestra sed. Aquella mujer samaritana, como se nos ha dicho, entendió esto.
Durante un tiempo estuvo buscando por otros lugares, pero no fue hasta que se encontró con Jesús que ella pudo entender el don que tenía delante. Si supieras el don de Dios, Jesús es ese regalo que en esta mañana Dios el Padre sigue ofreciendo a cada uno de los que estamos aquí. A aquellos que aún no le conocen de una forma personal. En cierta forma, este pasaje termina explosionando con un tiempo de acción de gracias, de gratitud por el don de Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable. En estos días nosotros queremos recordar a este Jesús que por amor a nosotros, Pablo ya lo ha dicho en el capítulo anterior, que por amor a nosotros se hizo pobre, se encarnó, bajó a este mundo para vivir como uno de nosotros, un hombre de carne y hueso, humano, pero al mismo tiempo un hombre divino, porque ese hombre era el Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo como un regalo, como un don, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Vida que Dios quiere ofrecerte a ti en esta mañana, amigo y amiga, que estás aquí o que nos puedas ver a través de las redes. Hoy Jesús sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Él quiere bendecirnos, Él quiere amarnos, Él quiere proveernos, Él quiere que tú y yo le demos gloria y honra. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todo lo necesario para que esto pueda ser una realidad. Nos ha dado a su Hijo y con Jesucristo, como hemos cantado, basta. Él es suficiente para calmar nuestra sed. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar tú en esta mañana? Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y que juntos podamos seguir disfrutando de lo más valioso que Dios nos ha dado, que es de su Hijo Jesucristo.